Conexiones Cocrea. Un nuevo episodio de Conexiones Cocrea. Conexiones Cocrea. Un saludo para todos los que hoy se conectan con Cocrea. Un saludo desde Conexiones Cocrea, que es un espacio para contarles cómo va la convocatoria Cocrea 2025, para profundizar en sus oportunidades, para estimularlos también a postular proyectos y también para ir más allá de la convocatoria y abordar esas problemáticas, esos asuntos, esas grandes vetas temáticas que tiene la convocatoria. Hoy nos vamos a concentrar en un enfoque prioritario de la convocatoria y prioritario también de las políticas públicas globales de la Agenda 2030, de los ODS, que es la relación entre cultura y naturaleza. Y tenemos para ello a María Claudia López Orzano. Ella fue viceministra de Cultura por varios años, secretaria de Cultura de Bogotá, experta en patrimonio cultural, ha sido miembro del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, ha sido presidenta del Comité de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO y es quien dentro de Cocrea lidera Ciudadanos del Río, comunidades creadoras. Los invito a, si tienen la convocatoria con ustedes, a revisar ese enfoque y vamos a empezar una conversación muy cálida con María Claudia sobre cultura y naturaleza. Yo le pregunto a ella, para empezar, cuáles son como los grandes ejes, pilares de esa relación entre cultura y naturaleza. Gracias, Luis Armando, y a todos los amigos de Cocrea, los interesados que nos ven a esta hora, pues un saludo especial. Efectivamente, este es un nuevo enfoque en la convocatoria de Cocrea y es la relación estrecha que existe entre cultura y naturaleza. En pueblos, por ejemplo, como los africanos, es indisociable el tema del patrimonio cultural y natural. Ellos lo abordan holísticamente y en términos de políticas públicas de patrimonio cultural a nivel global es cada vez más relevante la mirada holística e intersectorial de los diversos componentes del patrimonio. Las relaciones, si bien hay especificidades para tratar el patrimonio natural del cultural y a su vez el cultural tiene lo material, que son los monumentos, los edificios, los centros urbanos históricos y por otro lado los objetos o el patrimonio mueble y el campo también y el universo del inmaterial, que es enorme. Ferias, fiestas, el lenguaje, prácticas culinarias, todo lo que tiene que ver con saberes ancestrales, de cómo las comunidades entienden el territorio, lo habitan, lo aprovechan, pues tiene que tener una estrecha relación en este punto con todo el tema de naturaleza. Entonces es ese enfoque el que está guiando en la convocatoria a Ciudadanos del Río, comunidades creadoras. María Claudia, pues desde tu trabajo, ¿cómo has observado esa relación entre cultura y naturaleza en Colombia? Colombia acaba de ser sede en Cali de la COP de biodiversidad, con el lema además Paz con la naturaleza. En tu trabajo, ¿cómo has abordado esa relación? ¿Qué experiencias o locales, qué experiencias en Colombia o qué experiencias en el mundo consideras relevante a la hora de hablar de cultura y naturaleza? Me refiero a experiencias ya más concretas. Bueno, en relación con la primera parte de tu pregunta, Luis Armando, en términos de políticas públicas y de lo que se está discutiendo en escenarios de primer orden y importancia como las COP, ya desde la COP 15, incluso anteriores, se puso de relevancia la contribución de los pueblos y comunidades, de las comunidades y grupos étnicos, por ejemplo, también las comunidades campesinas, en términos culturales para la conservación de los ecosistemas, por ejemplo, o la conservación de la biodiversidad, todo lo que tiene que ver con la diversidad biológica. Cada vez es más evidente
que hay que ponerle atención y considerar la contribución decisiva del ente cultural. Por ahí un biólogo estadounidense decía, Rob Dunn, que si se pierde una especie, ese impacto va directamente a afectar la identidad cultural de la comunidad. Entonces, eso no es muy evidente en estos espacios de la COP, sí se habla, se discute, lo vimos en la COP16, es cada vez más relevante esta articulación o relación de cultura y naturaleza en doble vía, y por eso se habla, por ejemplo, de diversidad biocultural, y este enfoque es el que está, digamos, mandando la parada en este tema a nivel global, y hay que trabajarlo mucho, y eso tiene que ver con algo que tú mencionaste, Luis Armando, y es la estrecha relación o esta contribución de la cultura para afrontar desafíos globales en términos de los objetivos de desarrollo sostenible. Si bien ninguno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible digamos, menciona directamente el tema cultural, la contribución de la cultura, del patrimonio cultural, de los saberes de las comunidades al cumplimiento de esos objetivos es decisivo. Ahora, sobre experiencias, todo el tema de cultura y naturaleza se ha venido viendo, y yo pienso que uno de los elementos, digamos, por nombrar algunos que están en la lista de patrimonio mundial, y para no ir muy lejos en Colombia, que hace esa unión entre cultura y naturaleza es, por ejemplo, el paisaje cultural cafetero. El paisaje cultural cafetero que tiene pues unos ecosistemas asociados al cultivo del café, pero en un sentido más amplio todo el tema de la guadua, o también el Parque Nacional Serranía del Chiribiquete, que es un sitio mixto con sistemas, digamos, ecosistemas endémicos, fauna y flora, y todo el tema de pintura rupestre y significación cultural de las comunidades. Ahí uno ve que todo lo que el hombre hace, digamos, sus modos de vida, sus creencias, su forma de entender los ciclos, por ejemplo, de lluvia y sequía, el tema de astronómico, todo eso, y de cultivar está mediado por el tema cultural. Entonces, paisajes culturales en diversas partes del mundo tienen esos dos componentes intrínsecos, y la relación es muy evidente allí, porque además los paisajes culturales involucran elementos naturales y culturales, no solo, por ejemplo, materiales, poblados históricos, edificios, sitios arqueológicos, sino también el patrimonio vivo, que son esas comunidades que viven allí y que crean y recrean su patrimonio cultural. Gracias, María Claudia. Vamos a entrar ahora en materia de la convocatoria 2025, empezando por un repaso, si se quiere, de lo que fue la primera versión de Ciudadanos del Río, Comunidades Creadoras, en la convocatoria CoCrea 2024. Y quiero simplemente, María Claudia, que nos cuentes de Ciudadanos del Río, cómo surge dentro de CoCrea, qué se propone, quiénes son esos ciudadanos del Río, qué se entiende por Río en esta convocatoria, antes de pasar a las novedades de la convocatoria 2025. Sí, en 2024 estructuramos, digamos, con una misión de CoCrea, de su directora, de tener en cuenta el aporte de la cultura a la conservación de la naturaleza, y en especial del agua, y del agua en consonancia con el plan de desarrollo actual, que es un elemento decisivo en el ordenamiento del territorio. Cómo darle incentivo, cómo incentivar y apoyar esos proyectos de comunidades, digamos, ribereñas, por hablar de ríos, pero lo que decías, Luis Armando, es muy importante, es que hay que aclarar que si bien el nombre Ciudadanos del Río no alude específicamente a ríos, estamos hablando en un sentido más amplio de cualquier práctica cultural, proyecto que incentive a través de prácticas culturales la conservación de cuerpos de agua o fuentes hídricas, en ese sentido lagunas, humedales, ciénagas, manglares, por nombrar algunos cuerpos de agua diferentes a los ríos, pues están inmersos o son objeto de la convocatoria Ciudadanos del Río. La convocatoria, como les he dicho, tiene en el centro el enfoque de poner la cultura y el patrimonio cultural en el centro, o en un puesto, digamos, muy importante para
la conservación de ecosistemas, la recuperación de los mismos, el tema de conservar la biodiversidad, además de tener pautas de consumo y producción sostenibles, como también estas comunidades que habitan en estos entornos que tienen relación estrecha con los cuerpos de agua, saben o sus conocimientos le aportan al manejo, por ejemplo, de crisis, hablando de gestión de riesgo de desastres, como también hay un manejo adecuado del hábitat, por poner un ejemplo sencillo, la vivienda palafítica. La vivienda palafítica está al lado de los cuerpos de agua y de ciénagas, por ejemplo, pues porque tiene una función, es que cuando hay crecientes o cuando baja el nivel del agua, pues la vivienda no se inunda. Si son comunidades que no tienen en cuenta esto, gente que llega nueva, es probable que se equivoquen construyendo con técnicas que no son, con materiales que no son, y eso pues tiene un impacto negativo. Todo lo que tiene también que ver con seguridad alimentaria, cómo esto le aporta al objetivo, por ejemplo, de hambre cero, objetivo de desarrollo sostenible. Entonces, si vemos, hay una variedad de subtemas dentro de la gran apuesta de Ciudadanos del Río, que tienen que ver con, al final del día, cómo la cultura y el patrimonio cultural de las comunidades es factor decisivo para el cumplimiento de los desafíos globales como los que ya he mencionado. Todo el tema también, por ejemplo, dentro de estos desafíos globales que tienen que ver con el cambio climático. Como ustedes saben, la convocatoria CoCrea tiene diferentes entradas. Usted puede postular proyectos en diferentes sectores de las artes, sectores del patrimonio cultural, sectores de las industrias creativas, puede postular proyectos en gestión cultural, en infraestructura cultural, en periodismo, pero también puede postular proyectos en dos enfoques: cultura de la memoria y en el enfoque que tratamos hoy con María Claudia López, cultura y naturaleza. Me gustaría, María Claudia, antes de ahora sí entrar en 2025, ¿cuáles fueron los aprendizajes o descubrimientos o sorpresas en 2024 cuando se convocó por primera vez Ciudadanos del Río? Sí, es muy importante. Nosotros pensábamos que íbamos a recibir, no sé, sobre todo la directora siempre habla, pensamos que íbamos a recibir 10 proyectos, y, oh sorpresa, recibimos 71 proyectos de 22 departamentos del país. O sea, la cobertura es muy amplia, el número de proyectos es muy importante. Si bien solamente 16 proyectos fueron avalados de esos 71, es algo positivo, algo donde creo yo que en el 2025 debemos reforzar, hacer énfasis, es que algunos de los 71 proyectos que no fueron avalados se debió a que entendieron la relación con el río más geográfica que cultural. ¿A qué me refiero? Algún proyecto que proponía una infraestructura al lado de un río, y entonces ya por el hecho de estar al lado de un río, pues pensaban que era susceptible de conseguir un aval, y resulta que no, porque lo que aquí estamos, y en 2025 sigue igual, lo que aquí estamos aportando y apoyando son proyectos que tengan en el centro a las comunidades, con sus saberes, con sus conocimientos, con sus prácticas culturales, y que a través de esos saberes, conocimientos y prácticas culturales y manifestaciones le aporten a la conservación, en un sentido amplio, de cuerpos de agua. Es importante decir que si bien Ciudadanos del Río, Comunidades Creadoras, es un eje central del enfoque de cultura y naturaleza, los ciudadanos pueden postular proyectos de cultura y naturaleza de otra índole. También dentro del enfoque de cultura y naturaleza, usted puede postular un proyecto donde confluyan varios sectores, por ejemplo, donde confluya la música, con las cocinas tradicionales, con el patrimonio cultural inmaterial, si se quiere. Así que los queremos invitar a detallar la convocatoria, porque creemos que hay un potencial enorme en Colombia para profundizar en este eje. María Claudia, en estos días tú te has reunido con diferentes actores que están comprometidos con la naturaleza, con agencias de cooperación,
con centros de investigación en biodiversidad, con centros ambientales, con centros de investigación dedicados exclusivamente a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué resonancia ha tenido Ciudadanos del Río en esas instituciones? Estamos pues muy contentos porque la resonancia ha sido altísima, Luis Armando. Ha habido una acogida impresionante, sobre todo de este enfoque en el cual estas organizaciones que han sido históricamente, digamos, se han ocupado del tema de la diversidad biológica, de la naturaleza, y en donde en sus equipos, por ejemplo, pues hay biólogos, no sé, ecólogos, siempre dicen que quieren reforzar y quieren potenciar todo el tema cultural, porque saben de la importancia y ahora son conscientes de que sin ese componente o ese lente de la cultura no van a lograr de forma integral los objetivos que se proponen en restauración de ecosistemas, en conservación de la biodiversidad, en la conservación de fuentes hídricas, por ejemplo. Entonces, hemos tenido muy buena acogida con estos centros y estas organizaciones dedicadas al tema de la naturaleza, de la biodiversidad. Muy bien, agradecemos a todos ustedes su atención. Recuerden que pueden postular proyectos en 3 modalidades. La modalidad PAI, que es proyectos sin recursos identificados con la expectativa de encontrar aportantes que puedan acceder al incentivo tributario que otorga el Ministerio de Hacienda. Pueden postular con proyectos con recursos propios o con proyectos de aportes de terceros. Así que los invitamos a navegar por esta convocatoria y aprovecharla para llevar a cabo todos sus objetivos en el marco de la cultura y de la naturaleza y de estar en paz con la naturaleza, como bien nos lo propuso Cali en la COP16. Gracias por estar en Conexiones CoCrea. Gracias, María Claudia. Gracias, un saludo para todos.